¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 24 Horas. Estamos iniciando Vía Pública, nuestro programa de debate justamente para comenzar a discutir uno de los temas más relevantes en el ámbito político de esta semana, justamente la encuesta CEP, una de las grandes encuestas que se ha liberado justamente a prácticamente 3 semanas ya de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. Una encuesta que deja varios datos para analizar y varias configuraciones nuevas de cara a este último periodo dentro de los comandos presidenciales. Justamente Sebastián Piñera se mantiene todavía en la parte alta de esta expectativa que tiene la gente en cuanto a votaciones, un 42% que lo tiene todavía encumbrado en la parte alta. Incluso algunos de sus partidarios dicen que podría alcanzar eventualmente en la primera vuelta un porcentaje que no haga que se desarrolle una segunda vuelta justamente. Eso dicen ellos por lo menos. Un poco más atrás tenemos también a Alejandro Guillé, que sigue en la segunda ubicación. Sin embargo, la tasa que mantiene en cuanto a las personas que van a ir a votar sí o sí en las elecciones de 19 de noviembre, entrega un resultado que más bien lo mantiene, un resultado que mantiene esa base de votantes que ha sostenido durante todo este tiempo. Hay un leve aumento, pero está dentro de la tasa de errores de esta muestra del Centro de Estudios Públicos. Un poquito más atrás tenemos también lo que está desarrollando Beatriz Sánchez, que probablemente sea el mayor salto de forma negativa, en este caso, para la representante del Frente Amplio. Prácticamente está perdiendo el 50% de los votos. Eso por lo menos lo que muestra la encuesta CEP para este muestreo. Y un poco más atrás también vamos a estar analizando lo que pasa de este tira y afloja entre Marco Enríquez Ominami y Carolina Goich. Por un lado, Marco Enríquez, que dice que todavía se pueden venir nuevas sorpresas. Por otro lado, Carolina Goich, que está descartando o quejándose también en contra de esta muestra del Centro de Estudios Públicos. Vamos a estar analizando todos los escenarios que se abren, todas las posibilidades, obviamente tomando en consideración que queda poquito tiempo. ¿Se puede hacer algo más de parte de los comandos para aumentar su tasa de votantes? ¿Qué pasa también con las negociaciones para la segunda vuelta? Todas esas preguntas las vamos a tratar de contestar esta noche en Vía Pública a partir del debate que tenemos con nuestros panelistas. También hay preguntas para ustedes, como siempre, a través de nuestro Facebook. Ahí está planteada una pregunta justamente porque dentro de los datos que entrega el CEP, uno dice que, por ejemplo, dentro de la tasa total de votantes de una muestra de 1.424 personas, de 143 comunas del país, un 16% dice que de frente no va a ir a votar el 19 de noviembre, otro 12% dice probablemente no lo haría. Eso da aproximadamente un 28% entonces de personas, al menos de esta muestra, que dicen que no van a ir a votar de frentón. Es una tasa alta, por lo tanto vamos a preguntarle a ustedes, ¿va a votar este 19 de noviembre? Queremos hacer nuestra propia encuesta, nuestra propia medición, para palpar también qué es lo que sienten ustedes, nuestra audiencia de Vía Pública, respecto a las votaciones del 19 de noviembre. Vamos a estar entrando en detalle de todos estos datos, así que quédense con nosotros. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Volvemos a Vía Pública y vamos inmediatamente a revisar la nota del tema que vamos a estar tratando durante esta noche. Falta menos de un mes ya para las elecciones presidenciales. Los aspirantes a la moneda redoblan esfuerzos. Mientras Marco Enríquez Ominami apunta a los sectores más vulnerables, Sebastián Piñera hizo un gesto a la familia militar. Era la más prometedora en las encuestas, la misma que nunca antes se había medido en los sondeos ni enfrentado a una elección. A poco de iniciar la campaña, Beatriz Sánchez aparecía como una posible carta para la segunda vuelta presidencial. Eso hasta ahora, pues a menos de un mes de las elecciones, la encuesta CEP la posicionó en tercer lugar tras caer varios puntos en la tabla. ¿Cuál será su estrategia? Lo más desplegados posibles. Además, la franja electoral en televisión abierta hace un cambio también, nos iguala de alguna manera, las lucas salen un poquito de la influencia. Lo que muestra la CEP también es que tenemos espacio para crecer de personas que están indecisas, así que ahí vamos a poner toda nuestra atención. Postura distinta es la de Carolina Goich, quien restó credibilidad a CEP. A pesar de ello, parece aplicar una estrategia similar, aumentando su constante presencia en regiones. De Pica hasta Puerto Williams. Y esta es una propuesta que ha ido creciendo, donde vamos a seguir con el mismo entusiasmo y donde la invitación a la gente es a ganarle a las encuestas, a demostrar que el peso es de los ciudadanos. Situación diferente es la de Marco Enríquez Ominami, quien según CEP logró duplicar su porcentaje, pasando del quinto al cuarto lugar. Por eso insiste en medidas que vayan directo a las clases más vulnerables, como el IVA diferenciado en la canasta básica. Como alegan que respondo mucho y muy largo, pueblo, pueblo, pueblo. Con humildad, con propuesta y en la unidad, juntos, toda la centroizquierda.
Piñera es multimillonario. Críticas que van directo al puntero en la lista, Sebastián Piñera, carta presidencial de Chile Vamos, que aún no cierra la puerta a ganar en primera vuelta. Por ello fija posturas respecto a la denominada familia militar y el futuro de Punta Peuco. Todo para arrebatarle el electorado que hasta aquí pareciera apoyar a José Antonio Kast. Yo sí soy partidario, Checho, de mantener una cárcel especial para los militares. Como es Punta Peuco, por ¿Qué una pasa razón. si la presidenta en su periodo alcanza a cerrar Punta Peuco? ¿Usted la volvería a abrir? Sí, miembro de las Fuerzas Armadas y Carabineros requiere una cárcel especial, entre otras cosas, por una razón de seguridad. Todos candidatos presidenciales que deberán enfrentarse por última vez este lunes 6 de noviembre en el único debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión Anatel de cara a la primera vuelta. Una cita que se extenderá por 150 minutos, que contará con periodistas de nuestra casa televisiva TVN, además de Canal 13, Mega y Chilevisión. Un encuentro en el que los candidatos sí tendrán derecho a réplica. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Comenzamos con Rodrigo Arellano, abogado, cientista político, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias por estar con nosotros también. Hola, Felipe. Fin de semana largo, así que doble agradecimiento a ustedes por estar acá presentes. Encantado, no hay problema. Oigan, comencemos con el debate, probablemente la cifra más llamativa de esta última encuesta CEP, que reconfigura el panorama por lo menos fuertemente para el comando del Frente Amplio, el comando de Beatriz Sánchez, con una baja que fue de 17,9 puntos porcentuales a 8,5 en los votantes que sí o sí van a ir a la urna a votar el 19 de noviembre. Eso configura un escenario completamente nuevo. Beatriz Sánchez ha señalado justamente que no se esperaban esta cifra por el trabajo que han hecho en terreno, según señalaba ella. Alberto Mayol incluso ha salido bastante crítico respecto a lo que se está haciendo dentro del comando para afrontar estas elecciones. Quería comenzar contigo, Marco, y preguntarte justamente, ¿en qué está fallando el Frente Amplio para alcanzar esta cifra que ciertamente deja de conformidad dentro del comando? Bueno, yo creo que el problema del Frente Amplio es que las indefiniciones internas que tiene, la dificultad para poder efectivamente tener un planteamiento común, un objetivo claro respecto de lo que se pretende, es lo que de alguna manera está dificultando el posicionamiento de su candidata. El Frente Amplio se está planteando y lo ha venido sosteniendo como una tercera fuerza, en vez de disputarle efectivamente el poder a quienes hoy día conforman fundamentalmente la fuerza mayoritaria en Chile, que es la nueva mayoría, y Chile Vamos, ¿no? El Podemos en España no salió a plantearse como una tercera fuerza, sino que a disputar ese poder. Eso es lo que lleva entonces a la dificultad que tiene para plantearse como una opción de verdad, ¿no? Y lo que lleva también a que de alguna manera Beatriz Sánchez se convierta más que en una candidata, en la vocera de un programa. Se demoraron muchas semanas y solamente el sábado pasado dieron a conocer su programa después de un proceso de consulta, acuerdo, pero efectivamente la gente no está en la discusión de los programas, no es lo más relevante hoy día para las personas el tema de los programas, ¿no? Poca gente los conoce, mucha gente no ve la franja electoral, no está muy, digamos, atenta a lo que ocurre y por lo tanto no está allí, yo diría, su principal fortaleza, y sin embargo ellos están muy fuertemente centrados en ese discurso, un poco hablando de una élite, ¿no? A los jóvenes, a los estudiantes, hacen planteamientos para ello, pero efectivamente eso no se traduce en adhesión en términos de voto. Sí, y llamativa la discordancia ahí, porque justamente uno de los mensajes que ellos entregan constantemente es que se trabajan con las bases, que van a las bases, que trabajan con la sociedad, que han planteado incluso este programa de gobierno desde la propia sociedad, como lo han llamado ellos, a través de esta consulta que hicieron. Entonces llama la atención también que en definitiva eso no se traduzca en números positivos para lo que queda de carrera. Claro, no sé, el gran problema del Frente Amplio es que no está incorporando nuevos votantes al proceso, en primer lugar, y en segundo lugar, los que incorporan esa adhesión o ese apoyo no lo traducen en digamos, apoyo concreto que podría expresarse electoralmente. Yo creo que esa es la gran dificultad que están teniendo, en el sentido de todavía ser una fuerza que le habla mucho a sectores más bien de una élite, como son los jóvenes, digamos, los estudiantes universitarios, pero que no son el común de las personas. Si tú te fijas, en la propia encuesta del CEP, quienes dicen que mayoritariamente irían a votar son mayores de 40 años.
¿no? Sí. Y justamente el público al que ellos están apuntando como grupo objetivo es el que, por lo menos en la encuesta que conocimos ayer, tiene un menor porcentaje de interés en ir a votar el 19 de noviembre. De hecho, de 18 a 34 años es el grupo justamente donde me imagino se enfoca el Frente Amplio y que hasta ahora no estarían yendo a votar el día 19 de noviembre. Con Rodrigo, quiero seguir el mismo tema porque no por nada mencionaba también a Alberto Mayol, que fue uno de los críticos también que salió a criticar la cifra que entrega esta cifra para el Frente Amplio y también fue uno de los protagonistas de la crisis más fuerte que tuvo el Frente Amplio, que en su momento también se habló mucho respecto a que, claro, ellos representaban una nueva forma de hacer política y resulta que estaban cayendo más o menos en lo mismo, el tema de pelear las cuotas de poder dentro del propio partido. Y esta encuesta justamente viene después de eso. Si no me recuerdo mal, la encuesta anterior no alcanzó a medir los efectos tal vez que hubiese tenido esa situación en particular que se presentó dentro del Frente Amplio. ¿Pudiese haber tenido alguna implicancia en estos resultados? Yo creo que al final la encuesta se viene a ratificar un poquito lo que yo siento que es el Frente Amplio, mucho ruido y pocas nueces. Acuérdate que la primaria, las expectativas que había con el Frente Amplio eran altísimas en la cantidad de votos que quizá iba a lograr convocar para ese proceso y nos dimos cuenta que al final tuvo menos votos que el último candidato o muy similar al último candidato que tuvo Chile Vamos en su primaria. Finalmente, la primaria ya fue una decepción del Frente Amplio. Posteriormente, efectivamente, vinieron varios conflictos. Uno de esos fue el conflicto que tuvo Mayol en su candidatura por Santiago Centro, en que parecían no la novea, sino que tenían todos los vicios de los partidos políticos más tradicionales que justamente ellos venían a atacar o a contrarrestar. Y como dice Marco también, o sea, hay una indefinición programática del Frente Amplio. O sea, yo veo cualquier otra de las candidaturas con un programa de gobierno, con ideas claras, con propuestas, y hasta hace una semana recién el Frente Amplio logró convocar, después de un plebiscito donde le preguntaban a sus bases cuál iba a ser su proyecto de gobierno. Porque hasta hace 2 semanas atrás le preguntaban a su candidata, Sánchez, cuáles eran las ideas que tiene educación, y decía, esperemos que estamos todavía consultando las bases. Entonces, yo creo que la ciudadanía también espera líderes con ideas, con iniciativas, y eso carecía el Frente Amplio, y yo creo que al final todos esos factores redundan en que hoy la candidatura de Beatriz Sánchez haya perdido una cantidad importante de votos, que si tú te fijas, quien los rescató fue Marco Enrique. Marco Enrique, el incombustible en cada candidatura, logró, en el fondo, captar estos votos de indefinición o de desencanto que tiene el Frente Amplio, y eso también logró o catapultó su candidatura en 3-4 puntos versus la última CEP del mes de julio. Fíjate que yo agregaría a ese tema del Frente Amplio, que coincido con Rodrigo en el sentido de que el triángulo de gobierno tiene 3 elementos. Uno, el proyecto político. Y podríamos decir que el Frente Amplio el día sábado tiene un proyecto político. Pero los 2 otros ejes son la gobernabilidad, es decir, la capacidad de poder efectivamente ese proyecto político llevarlo a la práctica en términos de generar los acuerdos de consenso. Y el otro es la capacidad de gobierno, es decir, poder implementar efectivamente un conjunto de medidas y acciones que hagan posible ese proyecto de gobierno. La gente, yo creo que no percibe que el Frente Amplio tenga resuelto el triángulo de gobierno en donde uno de los vértices puede estar muy claro, pero los otros 2 aparentemente no están funcionando con mucha claridad. En ese sentido, les pesará negativamente, me imagino, desde tu percepción por lo menos, el hecho de que hayan sido tan claros en decir, por ejemplo, aquí no vamos a entrar en una política de acuerdos para una segunda vuelta. Lo han dicho muy claro. Y eso te expresa entonces la dificultad que tendría el Frente Amplio en un Parlamento que va a ser claramente fragmentado, el que va a asumir el 11 de marzo del próximo año. No va a haber mayoría y por lo tanto la capacidad de construir consenso y acuerdo va a ser base y fundamental para quien llegue a la moneda el 11 de marzo, ¿no? Independientemente sea Piñera, Guillé, Goich, Sánchez, da lo mismo, Marco Enrique Minami, van a tener que ser capaces de construir consenso y acuerdo para llevar adelante un programa de gobierno. Por lo tanto, ese factor es clave en los tiempos que corren. Rodrigo pregunta, ¿cómo salen del agujero entonces del Frente Amplio? Porque está bien complicado el panorama, considerando que son 3 semanas que quedan de poder trabajar, digamos, en terreno, de poder estar con la gente, etcétera, en un panorama donde no solamente bajan en la votación eventual que tendrían para el 19 de noviembre, también bajan, por ejemplo, en cuanto a cualidades de presidenta, por ejemplo, en la consulta de el presidente más preparado. También Beatriz Sánchez tiene una baja respecto a aquella percepción ciudadana sobre lo que ella pudiese ser como presidenta. Y además le sumamos que los 2 rostros más importantes probablemente del Frente Amplio, que son Boric y Jackson, también tienen una leve baja desde el punto de vista de la percepción como elementos importantes dentro de la política nacional. Sí, bien negativo con respecto al futuro del Frente Amplio en este proceso electoral. Yo creo que la votación o lo que reflejó la encuesta CEP del día de ayer
va a estar cerca de lo que ellos van a alcanzar. O sea, no veo dónde ellos puedan volver a rescatar votos, porque como dice Marco... como un 10% alrededor, claro, por ahí. Porque como dice Marco muy bien, el discurso y las acciones del Frente Amplio apuntan a un electorado que participa muy poco en los procesos. O sea, efectivamente, el discurso o las figuras de ellos van a tratar de capturar el voto joven y no solo en esta elección, sino que históricamente quienes menos participan de las elecciones con voto voluntario han sido los jóvenes y participa mayoritariamente el grupo que está entre 35 a 60 años. Entonces, veo muy difícil de dónde puedan rescatar votos el Frente Amplio. Por lo tanto, creo que Beatriz Sánchez está en una situación muy complicada para poder, en el fondo, repuntar la votación o el pronóstico que puso CEP el día de ayer. Claro, y en la franja justamente de ellos están apelando a eso con el caso de Emilio Riquelme, se llama, no me acuerdo cómo se llama, el chico este que no va a votar, ¿no? Y toda la culpa justamente es de él por no ir a votar. El mensaje es claro, es decir, ellos necesitan incorporar votantes, necesitan incorporar gente que es la gran apuesta que uno esperaba del Frente Amplio, es decir, que incorporaran nuevos electores a este proceso que por distintas razones se habían restado o fundamentalmente los jóvenes que no están interesados en participar. Tienen un doble costo. En el fondo, ellos tienen primero que convencer ir a votar y después tienen que convencer votar por ello. Entonces, su elector tiene que tomar dos decisiones, bueno, en general la toman todos los electores, pero el de ellos tiene una dificultad mayor porque la primera decisión que tienen que tomar sus electores es participar el 19 de noviembre en el proceso para después votar por ellos. Mira, acá tengo el dato justamente de la encuesta CEP, lo estaba buscando. A ver, en cuanto al votante probable, el que no va a ir a votar, el mayor porcentaje está enfocado entre los 18 a los 34 años. ¿Ah? Un 34 y 68%, que es justamente el target de ellos, justamente. Claro, claro. Ahora es interesante otro movimiento que se generó también a propósito de las cifras, que el repunte justamente de Marco Enrique Sominami aparentemente tiene que ver con haber capitalizado parte de los votos que quedaron del lado del Frente Amplio. Me imagino que esos votos también que deja el Frente Amplio son los votos no necesariamente de la gente más joven, tiene que ser de alguna gente también más adulta que consideró en su momento la opción de Beatriz Sánchez como válida y finalmente dicen, bueno, tal vez no da tanta gobernabilidad, por ejemplo, como decías tú, y Marco Enríquez tal vez con la experiencia que ya tiene, sí es una opción válida. Esos apoyos que perdió Beatriz Sánchez, lo decía Rodrigo, no fueron a Alejandro Guiller ni a Carolina Goich, ¿no? Fueron efectivamente a Marco Enrique Minami, quien tenía ese liderazgo, tenía ese espacio después de la elección del 2013, cuando él sacó el 9% de los votos, el 2009 había sacado el 20% de los votos, había logrado instalar un liderazgo en Chile, pero efectivamente en los últimos 2 años él desapareció, ¿no? Recordemos que producto del tema con Sokimich estuvo un poco alejado, estuvo viajando mucho tiempo fuera de Chile y el gran problema que tenía la candidatura de Marco Enrique Minami hasta la última encuesta CEP es que no estaba instalado que él efectivamente fuera a ser candidato. Ese era el gran problema. No habían podido instalar esa idea. La gente tenía la duda si iba a ser o no candidato. Por eso que él en todo ese periodo perdió una base importante que una candidata novedosa como fue Beatriz Sánchez logró captar. Un poco es ese elector que se había escindido de la candidatura de Marco Enrique Minami. Lo que está haciendo él hoy día, ¿no es cierto?, apostando a lo que podríamos llamar lo que son las democracias de audiencia, es decir, hoy día la política se hace justamente aquí, en la televisión, en las redes sociales, fundamentalmente es donde la gente se informa y él se maneja muy bien en ese medio, ¿no? Sabe, ha ido a cuánto foro, debate, kermés, todo lo que ha habido por delante no ha dejado de ir Marco Enrique Minami. Y eso le ha significado crear un clima de opinión pública favorable a él y por eso vemos que él tiene un porcentaje importante. Con ese 4% tampoco va a ganar ni va a pasar a segunda vuelta, pero evidentemente lo posesiona y le da un respiro. Recordemos que en el último debate el presidente Sebastián Piñera le llamó el candidato del 1%. ¿No? Que le molestó mucho, lo dejó muy molesto a Marco Enrique Minami, por eso que esto se siente como un triunfo en el comando de Marco Enrique Minami y esto se siente como una derrota en el de Guillet y en el de Beatriz Sánchez. Ahora, además hay personas que ya votaron quizás en 2 oportunidades por esto. Entonces hay un recuerdo del voto que tuvo Marco Enrique en las elecciones pasadas. Entonces está apelando a eso. Si tú además te fijas, ha tenido un discurso súper confrontacional con Piñera y hoy de hecho salió muy duro contra Guillermo. O sea, dijo que de los más ineptos en política, no sé cómo fue la frase que usó, pero un tipo que sabe que tiene que atacar para poder lograr captar los votos. Así que yo creo que está haciendo, como dice Marco, haciendo la movida justa para poder alcanzar una votación. Él ha hecho eso. Recuérdate que en el 2009 él, prácticamente destruyó la candidatura de Eduardo Frei. Fue excesivamente crítico con Frei y, como dice Rodrigo, lo está comenzando a hacer ahora con Guillet. Encontró ahí un objetivo,
¿no es cierto? Bueno, Piñera ciertamente lo es, pero encontró también un objetivo en Guillé porque él entiende que Guillé no ha podido todavía sintonizar adecuadamente con el electorado de la nueva mayoría, de toda la nueva mayoría, de la gente que apoya al gobierno de la presidenta Bachelet, que según la encuesta CEP son un 23% de personas que sigue apoyando la gestión de su gobierno. Ahora la jugada de Marco Enrique Dominami no es una jugada... Es una jugada súper inteligente desde mi punto de vista, porque eventualmente ella sabe que no va a alcanzar a entrar en una segunda vuelta, claro está. Pero por el otro lado, si logra captar los votos de Beatriz Sánchez, de un Frente Amplio que ya dijo que no va a ir a segunda vuelta, eventualmente con los votos que él capte, va a ir a negociar a una segunda vuelta con la nueva mayoría, con fuerza de mayoría. Para eventualmente lograr algún acuerdo para un gobierno, etcétera. Y no es mala la jugada. Y hay que incorporar también en esta ecuación el factor parlamentario. Marco Enrique también tiene una lista parlamentaria, a él le interesa que lograr alguna representación en el Congreso, está jugando con eso también. O sea, no podemos olvidar el factor parlamentario en esta elección, que bueno, yo imagino que lo vamos a comentar en un minuto más, pero es relevante la actuación de él con sus candidatos al Congreso. Entonces, yo creo que es de los candidatos que está jugando bien. Para mí, la encuesta CEP ayer reflejó dos grandes ganadores. Por un lado, la consolidación de Sebastián Piñera como la carta, salvo que pase la carta segura para ganar la primera vuelta y eventualmente también la segunda, y el repunte de Marco Enrique. Yo creo que son los dos comandos que tuvieron buena noticia ayer y que celebraron. En cambio, me da la impresión de que el comando de ayer que esperaba subir quedó a fondo estancado, y para qué decir lo que hemos comentado Beatriz Sánchez, que es la candidata que más perdió con esta última encuesta. Me queda pendiente una sola pregunta respecto a este caso en particular, porque del porcentaje que perdió Beatriz Sánchez, no todo se fue donde Marco Enrique Dominami, eventualmente ¿dónde se fue el resto? Una parte de haberse ido a ese 15% quien la pregunta con votante probable no vota, no sabe o no responde, ¿no? Que es un 15% que uno podría distribuirlo entre todos los candidatos. Hay un 15% ahí que dice que no sabe, no responde, a pesar de que presumiblemente va a ir a votar, ¿no? Y por lo tanto hay que ver también allí un porcentaje de ese voto. Y lo otro es que posiblemente Beatriz Sánchez pueda seguir perdiendo parte de su votación, que se trasvasije eventualmente a Marco Enrique Dominami. Rodrigo, Marco, los quiero invitar a una pequeña pausa acá en Vía Pública, ustedes también en sus casas. Ya volvemos inmediatamente con más debate. Volvemos a Vía Pública y seguimos conversando en las reacciones que ha tenido la encuesta CEP, cuáles son los escenarios que se abren durante estas próximas semanas de cara a las elecciones del 19 de noviembre. Bien, muchachos, analizamos lo que era la parte, entre comillas, baja de la tabla, digamos, de los candidatos presidenciales. Los colistas. Nos vamos con los punteros, que se han mantenido intocables ahí arriba, Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Alejandro Guillé en particular, 21,4%, Piñera 42,3%. Y estamos hablando de las personas que declararon, por lo menos ante esta encuesta, que van a ir sí o sí a votar el 19 de noviembre. Partamos por Alejandro Guillé. Aparentemente ha tenido una evolución positiva, sin embargo, todavía dentro de las tasas, digamos, del error del muestreo. Por lo tanto, uno podría decir que se ha mantenido más o menos estable en su base de votantes. No ha logrado captar mayor cantidad de gente, a pesar de haber estado en campaña, en la calle, a pesar de haber estado ya incorporándose, por ejemplo, a los debates presidenciales. ¿Cuál es tu percepción de eso, Rodrigo? Yo creo que las cartas ya están jugadas, fíjate. Esa es mi impresión. Yo creo que los dos candidatos que están punteando, como dijimos anteriormente, están muy cercanos al techo que les va a corresponder en el 19 de noviembre. Piñera va a estar quitando los votos nulo y blanco. Eso va a subir. Debe estar en torno al 45, 49. Ayer decían 49,1 en su comando. Entonces estaban... y Guillermo debe estar en torno a los 24, 25 puntos. Yo creo que están en el techo, y la CEP refleja eso. Hay casi, si lo comparamos la cifra de la CEP anterior del mes de julio con la actual, no hay un movimiento muy importante. Piñera sube un poquito, Guillermo baja otro. No hay diferencia fundamental. Entonces yo creo que la encuesta CEP reflejó ayer la consolidación de los dos candidatos que tienen más posibilidades de pasar a una segunda vuelta, que es Piñera y que es Guillermo. Lo que llama la atención, sí, y yo creo que quizás habrá sido motivo de celebración en el comando Piñera, es la comparación de los atributos versus los temas fundamentales que han estado en esta campaña. O sea, si nosotros vemos Piñera en delincuencia, Piñera en crecimiento económico, Piñera en empleo, Piñera en pensiones, que fueron los temas que la misma encuesta se reflejó que eran los más importantes. De mayor a menor, los problemas principales que indicó la gente.
de arriba para abajo, delincuencia, pensiones, salud, educación, sueldos, empleo, pobreza, corrupción. Y Piñera, en todos esos atributos, corrupción podemos ponerlo, honestidad, que fue un atributo medido, gana por más de 20 puntos al que le sigue. Entonces, consolida la opción de Piñera de ser quien gane en primera vuelta. Hay gente, ahí vamos a entrar a discutir si va a haber primera o va a haber una segunda vuelta, pero consolida en fondo, su pole position en esta próxima elección y ratifica que el candidato más competitivo que de los otros que siguen es Alejandro Guillermo. Marco, tomando en consideración lo que dice Rodrigo, a ver, si nos planteamos en ese escenario de que justamente estamos llegando al techo ya Alejandro Guillet de lo que pudiese alcanzar eventualmente en la primera vuelta, me imagino que lo que debe estar trabajando ya el comando es justamente, y ya lo ha anunciado, de lleno en las negociaciones para una segunda vuelta con el resto de los candidatos de la nueva mayoría. Sí, pero Guillermo tiene un primer desafío que es tratar de acercarse al 30% que le permita ser competitivo en un escenario de segunda vuelta, ¿no? Su objetivo tiene que ser ese y yo creo que ayer no fue una buena noticia para su comando, el porcentaje que tenía, esperaban bastante más que eso. En realidad Guillermo se ha mantenido estable hace un año, que más o menos sigue manteniendo estos mismos números, por tanto, después de varios meses de campaña no lo esperaba que hubiera crecido. Pero para poder ser realmente competitivo necesita acercarse a los 30%. El 2009, Eduardo Frei, compitiendo con Sebastián Piñera, sacó 29% de los votos. Había voto voluntario el 2009. Y por lo tanto, ese es un guarismo que yo creo que si Guillet no se aproxima en un escenario de primera vuelta a eso, su posibilidad en una segunda vuelta se complica tremendamente. Igual es súper complicado que alcance el 30%, creo yo. El mejor de los escenarios, de hecho, por ejemplo, lo contempla la CEP dentro de la segunda vuelta, quien se acerca justamente más a Piñera es Guillet, pero con 27 puntos. Sí, pero hay algunas dificultades en la encuesta, no creo el punto de analizarla, pero por ejemplo, en el escenario de segunda vuelta no tenemos claro si los que dicen que van a votar, poniendo a Guillet y a Piñera, van a ir a votar. ¿no? Se pregunta respecto de los de primera vuelta, pero respecto de la segunda vuelta no se pregunta. No se aplicó voto probable en la segunda. El votante probable. Y en segundo lugar está lo del 15% que decíamos. ¿Cómo se distribuye ese 15% de no sabe, no responde? ¿No? Que está con votante probable, ¿cómo se van a distribuir? Y yo creo que en tercer lugar, efectivamente, debiera Guillet tener un incremento, puesto que en estas 3 semanas, y ya hemos visto un poco antes, la infantería electoral de la nueva mayoría, por decirlo de una manera, está desplegándose. La nueva mayoría es un animal, digamos, tiene garras, tiene fuerza, tiene los funcionarios que están trabajando en el gobierno. Es decir, debiera expresarse con alguna claridad un cierto apoyo a la candidatura de Piñera en las próximas semanas, porque si no es así, efectivamente está muy complicado. Ahora, él yo creo que también tiene que hacer un esfuerzo por acercarse a el voto o al apoyo que hoy día tiene la presidenta Bachelet. En eso ha sido todavía él un poco ambiguo, ¿no? A diferencia de Marco Enrique Minami, que ha dicho yo estoy con Bachelet de aquí hasta el final. Digamos, Guillet ha tenido algunas dudas respecto de eso y yo creo que eso le ha quitado o le ha restado ese apoyo que hoy día se mantiene incondicional con Michelle Bachelet, incluso después de Cabal, ¿no es cierto? 23% según la CEP, 30% según la CADEM, ¿no? Ese apoyo es fundamental para que Guillet efectivamente pueda ser competitivo en un escenario de segunda vuelta. De hecho, deja de comentar. Yo coincido con Marco, si no logra cortar la brecha que dice la CEP que va a haber en primera vuelta entre Piñera y Guillet, si no logra llegar a los 15 puntos de acortar esa brecha, olvidemos de una segunda vuelta. O sea, te garantizo que es Piñera el próximo presidente de Chile. Hoy día la diferencia es de 19 puntos. De 19 puntos. Y el objetivo del comando de Guillet son 15. Y el objetivo, perdón, de Piñera son 15 puntos de diferencia y el objetivo del comando de Guillet son 10 puntos. ¿No? Entonces, estamos lejos de esos 3... Y muy acertado lo que comenta. O sea, a mí no me extrañaría que en los próximos días de la franja electoral veamos que algunos partidos, algunos personeros de la nueva mayoría utilicen la imagen de la presidenta Bachelet justamente porque hoy en día, pese a que marca la aprobación de ella, no digamos que destaca, pero estamos mejorando los pero marca mucho más que los candidatos presidenciales. Entonces va a ser interesante cómo van a utilizar la campaña presidencial los candidatos que van al Congreso. Hoy vemos que en Chile Vamos,
la disputa por a quién le pertenece Piñera es brutal. O sea, Piñera es RN, la UDI es el equipo de Piñera, Evópolis un poquito menos porque tiene la figura de Felipe Kast, pero se ha piñerizado absolutamente la campaña de Chile Vamos. En cambio, si tú te fijas en la campaña parlamentaria de la Democracia Cristiana, no destaca la figura de Goich como sí de Guiller en otro. Entonces, yo creo que no nos sorprendamos con que las próximas semanas la presidenta pueda aparecer. Además, convengamos que está marcando un 23, pero está en la etapa en que está empezando a crecer su popularidad. Sí, de hecho su popularidad ha crecido en la última encuesta. Se está yendo. Todos los presidentes que se van empiezan a crecer. La típica curva que se da en todas las Pero mediciones Felipe, de todo el periodo yo creo que presidencial. ese fue el acierto de Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera desde hace 2 años estableció una suerte de plebiscito entre el gobierno de la presidenta Bachelet y él, digamos, y él instaló ese concepto que se ha mantenido con mucha claridad hasta hoy día, digamos, y por eso que la presidenta Bachelet ha salido a enfrentarlo, ¿no? Ha salido a confrontarlo. De alguna manera, la reforma, los proyectos que está lanzando en esta última parte de su mandato, lo que buscan es sacar al pizarrón a Piñera, porque ella entendió que la disputa es con él. Ella, por supuesto, que yo creo que no tiene ninguna gana de ponerle por segunda vez la banda presidencial. Eso sería bastante complicado para ella, ¿no? Más allá de que uno pueda encontrar lo anecdótico, yo creo que es bien sintomático. O sea, habría una crisis profunda en su sector por lo que podría volver a pasar, ¿no? Sí, vamos con Piñera, directamente va a conversar acerca del dato suyo, y ya pensando netamente en una segunda vuelta, a ver, eventualmente, como decían sus partidarios, podría ganar en primera vuelta. Tendría que darse una serie de factores. Tendría que apelar a sacar votos de alguna parte para lograr justamente ese 50%. Lo que decías tú, si que se sacan los nulos, se sacan los blancos, se saca el porcentaje de gente que no va a participar, eventualmente podría llegar a ganar esa primera vuelta. Sin embargo, ahora, ¿en qué se debería enfocar? ¿Debería irse, como han dicho algunos, a buscar votos al centro izquierda incluso, por ahí demócratas cristianos? ¿O debería enfocarse, por ejemplo, en ir a tratar de convencer a aquellos que en estos momentos se están votando por Kast y no por él? Yo creo que en primer lugar debe seguir fortaleciendo el discurso que ha tenido. O sea, el eje de la campaña de Piñera ha sido delincuencia, salud, educación, mejorar el sistema de pensiones, fortalecer el tema de la educación superior, que va a mantener la gratuidad, que le han dicho que la va a quitar. Eso es lo primero, mantener sus ideas, fuerza y seguir adelante, porque al final, si te das cuenta, la campaña central de Piñera coincide con las preocupaciones fundamentales que han tenido los chilenos, no así como otros que reformar la Constitución, etcétera, que es una de las últimas prioridades. En segundo lugar, yo trataría de tender brazos, o sea, de amistades hacia la campaña de Kast. Yo creo que la votación que tiene el Kast en la CEP es menor de la que va a tener finalmente en noviembre. Por lo tanto, yo tendría más canales de comunicación que canales de descomunicación. Hace una semana comenzó una campaña de llamar al voto útil, que votar por Kast es votar por Guillet. Yo creo que deberían dejar, en el fondo, trabajar a la campaña de Kast y apuntar a tener canales de comunicación más que de conflicto. Y me da la impresión de que quizás haciendo este tipo de cosas, Piñera debiese mantener el liderazgo que tiene y salvo alguna cosa especial, debiese ganar una segunda vuelta. Entonces no veo que tenga la necesidad de confrontarse con otro candidato. Él tiene que seguir con el discurso, seguir apuntando a los sueños, a tiempos mejores, como dice su eslogan, a educación, seguridad, calidad en la educación, etc. Marco, pregunta, a ver, ¿hay un trasvasije desde los votos que eventualmente pudiese obtener Kast? Kast es optimista, dice que puede llegar a un 7%, pero actualmente, si no me equivoco, llega a un 3% aproximadamente. ¿Hay un trasvasije de votos desde los de Kast a Piñera en una segunda vuelta? Yo creo que sí, digamos. Es el completo, digamos. No sé si completo, porque puede ser que haya algunos que definitivamente Piñera no les gusta, ¿no? Y no van a estar, y lo más probable es que se queden en su casa, no es que vayan a votar por otro candidato. Claro, ahí la pregunta también apunta un poquito porque son dos derechas bien distintas. Sí, es que ese también es el punto que temas valóricos, que yo quiero plantear. Yo creo que Piñera, en todo caso, tocó techo respecto de la capacidad de crecimiento que él tiene. Yo creo que él hacia la derecha ya no tiene más espacio para crecer, porque como decía Rodrigo, también la votación de Kast en este minuto, lo muestra la encuesta CEP, es marginal. Estamos hablando de 2,7%, no es relevante del punto de vista, ¿no es cierto?, aunque una elección hoy día se va a ganar por esas diferencias, ¿no? Pero yo creo que necesariamente Sebastián Piñera
va a tener que empezar a mirar un poco hacia el votante del medio, al votante que está en el margen, que es un votante bien complicado de trabajar, ¿no? Porque no se mueve ideológicamente, porque es personalista, porque es un tanto veleidoso, en algunas veces ha votado por la Concertación, otras veces ha votado por Chile Vamos, y es un votante difícil de atraer, pero yo creo que necesariamente tanto Piñera como Guillé van a tener que pensar en cómo trabajar sobre ese 15% que no sabe, no responde. No, ahí hay un nicho, estamos hablando de un 15% de los 6,5 millones, no sé, que probablemente vayan a votar. Estamos hablando de unos 600,000, 700,000 personas, ¿no es cierto?, que son los que van a decidir la elección, ¿no? Si es que en el sentido de que Piñera que Guillé se acerque a los 30 puntos, un poquito más. Si efectivamente Guillé no llega a ese porcentaje, va a dar lo mismo lo que pase, porque igual con un menor número de votantes en segunda vuelta, porque se van a desanimar la gente de Guillé, que no va a ir a votar en segunda vuelta, es probable que Piñera gane sin yo coincido con Marco de que Piñera está probablemente cerca de su votación ideal o máxima, que puede llegar del techo, como dice Marco. Sin embargo, la CEP tiene, bueno, además de darnos la posibilidad de estar un jueves discutiendo los números que tuvo, tiene un efecto que moviliza. Cuidado con ese factor, porque en el fondo, cuando hay alguien que está tan cerca de ganar la elección en primera vuelta, eso tiende a movilizar a sus votantes y dar esa energía final para quizás para sus parlamentarios, para su electorado, de salir en el fondo a rescatar ese voto indeciso a ganar. Y eso al mismo tiempo produce el efecto contrario en quien va perdiendo. En el fondo puede achatar la campaña de Guillermo, ya para qué decir de Beatriz Sánchez, y puede hacer que las personas que votaban por ellos ya digan, no, la elección ya está perdida, ¿para qué voy a concurrir? Nosotros tenemos en la universidad... Ese efecto interesante, es súper difícil de medir también. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad del Desarrollo post-municipal de si las personas, los resultados de la encuesta habían influido en su voto. Un 20% señaló que sí lo había influido, o lo llamó a motivar a salir a votar, o a definir su voto, o a votar por quién iba ganando. Entonces, cuidado que el instrumento CEP también, o las encuestas que vengan, pueden también motivar a los votantes para concurrir o dejarlos en la casa. Recuerda que estamos con un voto voluntario, entonces el factor movilizador es súper importante y yo insisto, el factor parlamentario va a ser fundamental. Yo no me imagino un candidato de la UDI que no haga campaña por Piñera. Y sí me imagino un candidato de Guillermo que está en el margen, acuérdate que con el sistema proporcional puede complicar eso, que a lo mejor me conviene salir con Bachelet y no con Guillermo, está marcando más. Entonces, eso puede producir que el votante de Guillermo quizá pueda disminuir en las próximas semanas. Entonces, Rodrigo, Marco, quería salir un poquito de la discusión en particular de los candidatos. Quería consultarle ahora un tema que ha estado presente durante todas las elecciones municipales, presidenciales, etcétera, durante los últimos años desde que se aprobó el voto voluntario, que tiene que ver con la participación, con la cantidad de gente que va a ir a votar. Al menos de la muestra, de las 1.424 personas encuestadas, hay un 28% que se divide en un 12% que dice que probablemente no va a ir a votar y otro 16% que dice de lleno que no va a ir a votar a estas elecciones presidenciales. A ver, hay una campaña que se lanzó esta semana, incluso se ha hablado de intervencionismo de parte de Chile Vamos, la lanzó el gobierno, una campaña No te restes, súmate, que sirve justamente para intentar motivar a la gente que vaya a votar. A ver, lo primero, esta campaña a 3 semanas de las elecciones, ¿puede tener algún efecto en la gente? Partamos por Rodrigo. O Marco, ¿qué quiere responder primero? Yo creo que sí, es necesario campañas de este tipo. A mí me ha gustado la campaña, digamos, como público que la está viendo, me parece interesante, porque efectivamente es lo que tenemos que hacer, generar en un contexto de voto voluntario incentivos para que la gente vaya a votar. Debiera haber, como se ha dicho todas las veces, transporte público gratuito, debieran los locales de votación estar cercanos al domicilio donde tú vas a concurrir a votar, debieras poder votar a través de correo postal. Es decir, generar más incentivos para que el voto voluntario funcione. Si tú no le entregas estos elementos, por supuesto que vamos a seguir teniendo una caída en la participación como estamos teniendo desde el año 97. La participación electoral ha ido cayendo, ¿no es cierto? Y evidentemente esto se agudiza en un contexto de voto voluntario porque hay un desinterés de parte de la gente con la política, ¿no? Hay una desconexión de los ciudadanos con la política, sienten que la política no resuelve sus problemas y eso hace que sienten que no se juegue nada importante. Pero Marco, a 3 semanas, esa es la pregunta, ese punto voy, o sea, a 3 semanas, ¿de verdad puede haber un cambio de conciencia? Porque aquí lo que tiene que haber es un cambio cultural, un cambio de conciencia. No me imagino que en 3 semanas la ciudadanía completa se va a ir a motivar a votar por una campaña que empezó hace tan poco. No, pero se produce este efecto en donde
en tu círculo de amigos tú comentas que vas a ir a votar en el círculo más estrecho y los demás empiezan a mirar con atención eso que tú estás diciendo. Si tú dices a través de tu Facebook, sí, voy a votar porque me interesa votar, la gente de tu círculo, no toda la gente, la de tu círculo comienza para no quedar mal con el resto, también es pensar que van a ir a votar. Entonces, de alguna manera, todos estos elementos contribuyen a aumentar la masa electoral. De acuerdo a la encuesta del CEP, un 43% votaría, es muy parecido a la votación del año 2016 de la presidencial. Tenemos el fantasma de la municipal del año pasado que votó menos del 40%, y por lo tanto hay un problema allí que tenemos que comenzar a mirar con mucho cuidado. Yo coincido con Marco en uno y discrepo en otras cosas. Sí, Rodrigo, en el tema justamente de la evolución, de la votación, de la cantidad de votantes de padrón electoral que van a ir, ¿se puede esperar algo más positivo de lo que hemos tenido en el último tiempo o no? Yo lo veo bastante difícil. O sea, esta elección compiten además de la presidencial, en algunas regiones hay senadores, en otras diputados, en casi todas core, entonces quizás eso haga que aumente la participación versus lo que fue la municipal, pero no creo que diste mucho de lo que fue la última presidencial, que fue similar a esta elección. Por tanto, no veo que haya incentivos, como dice Marco, para ir a participar. Por eso siento que esta campaña a 3 semanas, un poquito más de 3 semanas de la elección, no creo que surta el efecto que nosotros esperamos. O sea, es dramático para un sistema democrático que tengamos los niveles de participación, porque al final del día cuestionamos el proceso y la legitimación que pueden tener incluso quienes gobiernan el país los próximos 4 años. Por tanto, creo que esto debe haber partido antes, los incentivos, tienen que haber más docencia en los colegios, hay un montón de cosas que creo que deberíamos haber hecho con más tiempo para tratar de mejorar las cifras de participación, que yo creo que van a estar bastante cercanas a lo que dijo el CEP. Es que en un contexto de voto voluntario, y lo han demostrado las últimas elecciones, el sesgo de clase que hay en voto voluntario se está haciendo una situación muy difícil. Es decir, está votando cada vez más gente de lugares, ¿no es cierto?, acomodados versus de sectores que no son acomodados, que están votando menos. Es decir, las decisiones las están tomando unos pocos, ¿no es cierto?, los que quieren defender intereses que son los que van a votar, ¿no? Y una parte significativa de la población está quedando fuera de este proceso. Por eso que yo también sería partidario incluso de revisar el tema del voto voluntario. O sea, en algún momento... de hecho, la presidenta dijo, parece que cometimos un error en modificar esto. Además, no hay ningún incentivo, por lo que vimos en la CEP, de salir a votar. Con una elección en que al parecer hay una diferencia importante entre candidatos, eso hace que la gente le dé menos valor a su voto. Entonces, no sale a votar porque en el fondo dice, ¿cómo va a influir mi voto en una elección en que uno está marcando 20 puntos de diferencia con el otro? Muy difícil que participe. Entonces, no hay razones electorales que incentiven al votante. Rodrigo, Marco, los quiero llevar al último tema ya para ir finalizando. Uno de los temas que puso sobre la mesa Carolina Goich con esta última encuesta CEP fue el hecho de que la encuesta no representaba, según ella, lo que es el parecer finalmente de la gente, o lo que ellos perciben de la gente cuando van a trabajar a terreno. Y justamente ella apuntaba lo que comentábamos al principio, que no le gustó el resultado y dijo que aquí había algo, deslizó que había algo raro en esta encuesta. ¿Cuánta credibilidad le podemos dar a la encuesta a propósito también de esta, entre comillas, crisis que ha tenido la encuesta en el último tiempo, que tal vez no ha apuntado como si lo hacían antes, a propósito del voto voluntario, por ejemplo? Yo al final me quedo en que las encuestas son buenos instrumentos que te miden el día de hoy. Y generalmente los candidatos a los que no les va tan bien tienden a criticar la metodología cuando en otras oportunidades les fue mejor. Puede ser que haya un error muestral en esta medición y que tenga Carolina Goich 3-4 puntos más de lo que refleja la encuesta CEP de esta fecha, pero me da la impresión de que ella debiese estar en torno a esa votación, el 6-7%. Pero yo la entiendo. Y no nos olvidemos eso, que las encuestas no son un reflejo exacto de las redes, que son instrumentos que miden el Chile de hoy. Lo mismo que Kast también deslizó la misma crítica, etcétera. Entonces, yo me quedo con un buen instrumento y que tiene razón ella. Quizás lo comentábamos con Marco. Resulta raro que la candidata que representa la democracia cristiana tenga una votación tan baja. Pero viendo el comportamiento de sus parlamentarios, que ya están haciendo pactos para segunda vuelta, sí, de hecho, están firmando cartas incluso
a espaldas de ella, que han cuestionado su liderazgo en alguna oportunidad. Hoy te salieron a decir justamente que es mejor enfocarse en lo que es la carrera parlamentaria, ¿ah? Claro. De potenciar el nombre. Marco, la misma pregunta. Sí, no, yo creo que los instrumentos, como dice Rodrigo, no son los que fallan, pero lo que tenemos hoy día también es un escenario con harta incertidumbre, ¿no? Y cuando tú conoces las variables, cuando las variables son estables, los instrumentos sirven, pero cuando tú tienes un instrumento para tratar de analizar variables que no conoces, la predictibilidad baja, ¿no? Y yo creo que ese es el problema que tienen las encuestas, no solamente en Chile, sino que en los otros procesos importantes donde estas encuestas han fallado, que fue el caso del Brexit, que fue el caso del plebiscito en Colombia, lo mismo en Estados Unidos, porque finalmente Hillary Clinton ganó en las urnas y perdió finalmente por el sistema electoral norteamericano. Entonces, hay que tener cuidado respecto de las encuestas, porque nosotros mismos, que somos consumidores de encuestas y hacemos análisis político, de repente nos dejamos llevar mucho por esos solos instrumentos y no estamos mirando efectivamente lo que pasa en la realidad. Yo creo que Koch tiene un punto en el siguiente sentido. Yo no creo que el porcentaje de apoyo que tenga la democracia cristiana en Chile como partido expresado en una candidatura sea del 2,7%, el 2,5%, el 2,3%, perdón, ¿no? Entonces, ahí yo tengo ciertas dudas, ¿no? Sobre la cuestión metodológica, efectivamente, hay cosas que revisar. Recordemos que la CEP se equivocó el 2013. El 2013 la CEP dijo que ganaba a Michelle Bachelet en primera vuelta, ¿no? Y ahora también se han instalado todas estas dudas, pero yo también coincido con ustedes, digamos, no es problema del mensajero, ¿no? Porque muchos dicen, oye, pero qué raro que, o no se ve bien, que por ejemplo el estudio de campo de la CEP lo haga Cadem. Entonces, sí, que fue la principal crítica también de Carolina Goy. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, a lo mejor eso no se ve bien, pero claro, no podemos echarle toda la culpa al instrumento, porque yo creo que más allá del instrumento, lo que nos cuesta predecir es lo que está ocurriendo en la realidad. Lo que es incierto es el actual escenario, donde las variables son no las conocemos, no las manejamos, por eso que los instrumentos no son tan predictores como quisiéramos. Perfecto. Yo creo que la votación de democracia cristiana va a ser más importante en la parlamentaria que en la presidencial. Perfecto, muchachos. Marco Moreno, Rodrigo Orellano, les quiero agradecer por haber estado con nosotros este día jueves acá en Vía Pública. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos. Puedes. Bien, nos vamos ahora a revisar cuál fue la respuesta de ustedes a través de nuestro fanpage 24horas.cl en Facebook. La pregunta tenía que ver justamente con la participación ciudadana para estas próximas elecciones del 19 de noviembre. Recordemos que hemos tenido participaciones bajas en las últimas elecciones, como comentábamos anteriormente. Bueno, según la encuesta, un 16% dice que no va a votar y un 12% dice que probablemente no va a ir a votar. Bueno, ¿usted irá a votar o no? ¿Quién respondió en nuestra página web? Veamos. Sí, un 82%, no un 18%. Por lo menos nuestra encuesta dice que la mayoría de las personas van a ir a votar y eso por supuesto que es muy positivo porque habla muy bien de ustedes que tienen que cumplir con su responsabilidad cívica, obviamente para poder elegir un buen presidente para nuestro país. Vamos a lo siguiente, revisamos inmediatamente las informaciones que tenemos en 24horas.cl. Un estudio del DICTUC descartó la necesidad de demoler el puente Caucao. Por lo menos el MOP decía que había que mantener esa decisión de demolerlo. Bueno, desde el MOP justamente insistieron que no van a tomar en cuenta la recomendación de donde provengan, la empresa que construyó la estructura y que financió finalmente el sondeo. Así que avanzaría eventualmente en la destrucción. Sin embargo, este estudio deja en claro que se puede reparar, y eso eventualmente podría costar menos dinero de lo que significa demolerlo. Vamos a lo siguiente, a revisar el tiempo para los próximos días. Tenemos Santiago que está despejado con 12,9 grados hasta hora de la noche. Revisemos qué se viene para los próximos días, este fin de semana largo que comienza desde ya. De hecho, ya es viernes. Hoy, parcial 27 grados, demasiado agradable este fin de semana, especialmente para los que irán al litoral central. Y sábado también va a estar nublado, 19 grados, de todas formas va a estar agradable a pesar de que no se vería mucho sol. Y vamos a lo último, que tiene que ver justamente con esta canción que estamos escuchando, Under Pressure, de Queen, que, unió las dos voces, las de Freddie Mercury con David Bowie. Una de las canciones más importantes probablemente de la historia de la música y que los reunió
en el año 1981. En esta canción donde ellos mezclaron las voces, cantaron al unísono, cantó uno antes, uno después también. Una canción que obviamente da la vuelta al mundo hasta hoy en día. Un ícono de los 80, un ícono de los 90. Under Pressure, que significa también bajo presión, considerando lo que estaba ocurriendo también en esos años en todo el mundo. Dos personajes que desafortunadamente tampoco nos acompañan ya. Freddie Mercury, que falleció hace muchos años, y aunque usted no lo crea, ya ha pasado mucho tiempo, ya son prácticamente 2 años desde que falleciese también David Bowie en enero del año 2016, por lo que finalmente fue un cáncer que no había revelado, no había querido dar a conocer esa noticia. Simplemente supimos cuando recae de esta enfermedad y finalmente pierde la vida en enero del año pasado ya. Casi 2 años han pasado desde que David Bowie se fue de esta tierra. Un abrazo para ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos.